6, 7 de la mañana. Ese día no tienen ya fármaco, ¿no? Beneficio previsional. Sí, el 19 es el examen, ¿verdad? Pero esa de él. ¿Qué dice? Respecto al examen, queda fijo para el 26 de octubre de ¿No pueden? Hay una compañera que no puede por tema de trabajo. Pero todos pueden, ¿no? Todas las aulas han confirmado que sí pueden ese día. Es que yo no los puedo juntar un día. Ustedes, por ejemplo, si les tomo el jueves a las 2:40, ¿pueden? Deme si yo lo programo el día jueves. No, doctor. Domingo nadie tiene, pues. Domingo. Caballero. A ver. Hoy día nos toca hablar acerca de tuberculosis, ¿ya? El tema es amplio, es acerca de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Todos esos temas vamos a tratar de hacerlo hoy día, ¿ya? Miren, como toda enfermedad infecto-contagiosa, sobre todo prevalente en países subdesarrollados como nosotros, existe una norma técnica, ¿sí? Que está escrito de todo lo que es el manejo de la tuberculosis. Sería ideal que lo lean, porque es importante que ustedes sepan, porque cuando ustedes hagan su seguro van a manejar en función de las normas técnicas. Y hay normas técnicas de dengue, hay normas técnicas de tuberculosis, hay varias de enfermedad diarreica aguda, neumonía, debe tener, ¿no? Pero ese es el del 2013, la norma técnica, que ya no ha salido hasta la actualidad, dicen que se está mejorando en función de a que algún tratamiento ha ido mejorando, sobre todo a nivel internacional, pero en el Perú todavía no se está tomando en cuenta respecto a los meses de tratamiento en algunos pacientes con determinadas patologías infecciosas respecto al TB, ¿no? Entonces, todo eso es, tenemos aparte también esos manuales operativos de la OMS que también hablan acerca de tuberculosis, sobre el diagnóstico, tratamiento. La más actualizada, la de 2020, es el tratamiento en modo urbano. Entonces, se dice pues que es una enfermedad, la tuberculosis, que tiene una de las principales causas de muerte en el Perú. En realidad pues somos un país subdesarrollado, siendo pues una enfermedad que está en función al estado nutricional del paciente, al estado de hacinamiento por el cual vivimos. Y vamos a ver las estadísticas a nivel de Perú. Hay zonas que tienen mayor cifras. Por ejemplo, Lima es una ciudad muy contaminada y sobre todo muy hacinada, ¿no? Ustedes han visto dónde viven las personas. En un cuarto a veces viven 10, 15 personas. Entonces ese hacinamiento promueve pues la infección, ¿no? En las Américas más o menos se dice que existe que más o menos 27.000 personas han fallecido por tuberculosis, de las cuales 7.900 son por VIH. Es decir, han tenido la asociación. Entonces, esa asociación no olviden. Yo les digo, si ustedes ven un paciente con tuberculosis, hay que descartar VIH. O si tienen un paciente con VIH, hay que descartar TB. ¿Sí? La tuberculosis es la principal causa de muerte en pacientes con VIH. Es una infección oportunista
el estadio, cuando uno se infecta por VIH, a través del tiempo, este virus va consumiendo las defensas, sobre todo los niveles de las células CD4, y llega a un estadio que se llama SIDA, ¿no? En la cual los CD4 son muy bajos y el paciente hace infecciones oportunistas, y dentro de esas infecciones oportunistas está la tuberculosis. Claro está, pues, por ejemplo, la criptococosis cerebral, está las diarreas crónicas, por ejemplo, con criptosporidium, está el toxoplasmosis cerebral, están cánceres como el linfoma, etc., ¿no? Entonces, dentro de las infecciones oportunistas, el paciente con VIH-Sida tiene una de las principales causas es la tuberculosis. Ya le hemos dicho, la principal causa de muerte de los pacientes con VIH. Ahora, como hubo esta época de la pandemia, el 100% de pacientes con VIH-Sida, solamente el 62% tuvo acceso a terapia antirretroviral. La terapia antirretroviral, famosa Targa, es un tratamiento en el cual al paciente con VIH-Sida lo mantiene estable en cuanto a la infección y no permita que haga infecciones oportunistas. Un ejemplo claro, por ejemplo, la chola chabuca, ¿no? Tiene años con VIH-Sida y toma pues su tratamiento antirretroviral, y eso permite pues que ella no haga infecciones oportunistas, probablemente, ¿no? Se dice que el COVID revirtió un poco los avances alcanzados por la estrategia de lo que es la tuberculosis, porque muchos pacientes no iban pues a sus controles, ¿no? No recibían tratamiento. Entonces, en el 2020 incrementaron las muertes por tuberculosis, disminuyeron o hubo menos personas que fueron diagnosticadas y tratadas por TB, ¿no? Porque no iban, ¿no? La mayoría probablemente tenía miedo al coronavirus y finalmente fallecieron por tuberculosis sin ser diagnosticadas, ¿no? Y también disminuyó los recursos en los servicios esenciales para lo que es tuberculosis, ¿no? Hay ciertas resistencias al tratamiento antituberculoso, y estas resistencias, por ejemplo, del esquema de tratamiento, que es el famoso RIPE, ¿no? Rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol. El núcleo básico de ese esquema de tratamiento es la isoniazida y la rifampicina. Cuando existe resistencia a esas dos drogas, se llama TBC multidrogo resistente. Y en el Perú, miren, está dentro de los países que tienen bastante pacientes multidrogo resistentes. ¿Okay? Se dice que en el Perú más o menos hay de 50 a 120 casos, 24 casos nuevos por 100.000 habitantes. ¿Okay? En el Perú. Y estas son las estadísticas de presentación respecto a las ciudades a nivel de Perú del 2019 al 2022. Los que es en rojo son los que tienen mayor prevalencia, ¿no? 75 más. ¿Quiénes está? Por ejemplo, Lima Centro, Callao, Ica y algunas zonas como por ejemplo la Selva Madre de Dios, ¿no? Y Ucayali. Lambayeque es una que tiene menos de 50 casos. Entonces la zona roja es la que tiene más incidencia de casos, ¿no? Entre ellos está Lima, ¿no?
También se dice que, por ejemplo, el diagnóstico, como les decía, ha bajado respecto a los años, pero es porque muchas personas no iban al establecimiento de salud siendo sintomáticos respiratorios. Por lo tanto, el nivel del diagnóstico, por ejemplo, en estos años, en el 2017 al 2019, pues había más o menos 34.000 personas diagnosticadas. Pero en los años que hubo el COVID bajó un poco, ¿no? Y es por eso es la explicación de por qué ha bajado, ¿no? En cuanto a la presentación por sexo, se dice que el sexo masculino tiene el 64% de la presentación de casos y el 36% son presentación en mujeres. ¿Por qué será? ¿Cuál sería la explicación? El delegado. ¿Por qué más nos infectamos los varones que las mujeres? Probablemente puede ser por actividad sexual. Bueno, sería un país más. Como es un país más tradicionalista donde probamos una mayor libertad sexual que la mujer. Estamos hablando del TB, la transmisión de vía sexual. ¿O cómo? No. En ese caso, Que me hables por VIH-Sida, sí. respecto a la tuberculosis, también puede estar el tema de trabajo. Eso decía las dos. Claro, eso sería una explicación. A ver, Doctor, sería porque los hombres, como mayormente algunos toman en el mismo vaso, ¿eso influiría para el contagio? o sea que tú cuando te vas a tomar, No, por lo general yo he visto chupa que... y te das tu mismo vaso. No, yo he visto que... ¿Lo has visto, no? Sí, yo... No hablan por lo que ves. No, es que no son medidas higiénicas. Podría ser, ¿no? O sea, esa explicación que da el delegado es valedera, igual que la tuya, ¿no? Porque finalmente quizás el varón, siendo un país machista, es el que más se enfrenta a la actividad o se expone más al contagio, mientras las mujeres más están en el hogar, ¿no? Pero si ahora, por ejemplo, si ahora se dan cuenta, la estadística respecto a, por ejemplo, a los estudios de medicina siempre han sido varones, el gran porcentaje ahora ha revertido. El mayor porcentaje de mujeres quieren ser médicos. Y si ustedes ven las aulas, la mayoría son mujeres. O sea, está cambiando, ¿no? Ya el país ya no va a ser mucho tan machista, porque ahora las mujeres ya tienen pues una cabida más. Porque más antes incluso se decía que las mujeres ni votaban, ¿no? En la época de Velasco ni siquiera se sufragaban, ya con el tiempo después se han empezado a sufragar. Bien. Tenemos del total de casos de tuberculosis, del 100%, el 12.26 tiene cierta resistencia a los fármacos. ¿Sí? De 100 pacientes, 12 tienen resistencia. Y de esos 12, el 44% son multidrogoresistentes. ¿Ves? Porcentaje alto, ¿no? El 26% a isoniazida, el 10% a rifampicina. Y el 3.51 es el XDR. Esa cual es el paciente que tiene resistencia tanto a la isoniazida, a la rifampicina, a algunas quinolonas como por ejemplo levofloxacino y algunos aminoglucósidos de uso parenteral. ¿Sí? Entonces grábense porque son lo que se definen bastante en cuanto a la resistencia de los antibióticos, ¿no? Que se usan en el esquema tradicional. Siempre existe asociación de los datos, lo que les comento, TB con VIH, ¿no? Por ejemplo, en la parte azul, totalmente azul, son los casos de TB, la parte celeste, los casos de TB con VIH, ¿no? O VIH por TB.
también hay pacientes con tuberculosis con diabetes mellitus. Siendo la diabetes un estado de inmunodepresión, ya vamos a ver que, por ejemplo, cuando uno hace la tuberculosis postprimaria o secundaria, existe un estado de inmunodepresión para que vuelva a reactivarse el bacilo que está durmiendo en el pulmón. Entonces, siendo las dos patologías más frecuentes que reactivan la tuberculosis o el bacilo es el VIH y la diabetes, ¿no? Siendo enfermedades inmunodeprimidas, ¿no? Y esos son casos de tuberculosis en personal de salud, que también es frecuente, es por eso que uno tiene que vacunarse, tiene que utilizar elementos de protección, así como la neumonía, que hay una forma de adquirir el germen es por vía inhalatoria, la tuberculosis de igual manera, entonces hay que utilizar pues mascarillas, ¿no? Bien, como todo proceso infeccioso necesita pues de una cadena epidemiológica, ¿no? O también conocida cadena de infección, en la cual tiene que haber un agente, ¿no es cierto? El huésped y el médico. O en todo caso, tendrías que tener el que está infectado, el que se va a infectar y el agente que tendría que ser el bacilo de Koch, ¿no? Porque si no, no se da. Es como el dengue, ¿no? Si tú tienes una persona infectada y tienes el mosquito que es el Aedes aegypti, que es el que traslada el virus, y el caso del que va a ser contagiado, ¿no? Porque si tú tienes el paciente y no tienes el que traslada, que es el Aedes, nunca se va a contagiar, ¿no es cierto? Entonces todo es una cadena de infección. Puta, los que escribes ahí. No, yo estaba comunicando que voy a llegar tarde porque... ¿Qué va a haber? No, ¿Hacia a feria? No, es que no por eso. ¿A compartir el vaso? No, es que siempre hemos llegado tarde. Entonces, tiene que haber la agente causal que produce la enfermedad, es el bacilo de Koch, la fuente de infección y el reservorio, en este caso es el paciente que está infectado, y los mecanismos de transmisión, que es generalmente por vía inhalatoria, ¿no? Por ejemplo, el paciente tose, por ejemplo, acá es un ambiente cerrado y alguien que está con tos, que está tosiendo y da silífero, no va a contagiar, pero porque estamos sin mascarilla, ¿no? Y otro dato interesante es que el huésped sea susceptible. ¿Y quiénes son susceptibles? Los que son pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Ahora, el contacto tiene que ser permanente también, ¿no? Por ejemplo, si tú convives con un familiar con TB, tiene que ser un tiempo, un contacto permanente, ¿no? Porque muchas veces nosotros los médicos tenemos contacto con pacientes y en realidad pues una visita no demora de 10 minutos, ¿no? Algunos pues salen más rápido, ¿no? Y con mascarilla, ¿no? Por eso que es difícil que el médico se contacte, ¿no? Ahora, las características biológicas del micobacterio es un germen estricto con transmisión de persona a persona, no tiene toxinas, ¿sí? Por lo que puede persistir en estado de latencia. Hay una tuberculosis que se llama tuberculosis latente, en la cual los bacilos se quedan durmiendo en el parénquima pulmonar porque son arropados por los linfocitos y no permiten pues que se dispare, ¿no? Si se quiere el término. Solo espera pues que el estado inmunológico de ese paciente se deprima para que nuevamente salga, ¿no? Es un germen aerobio, es por eso que lo encontramos en el ápice del pulmón, porque es una área que tiene bastante oxigenación, ¿no? Entonces es por eso que vemos siempre las lesiones a nivel apical, ¿no? Sobre todo
en la tuberculosis de tipo secundaria, ¿no? La multiplicación es lenta. Por ejemplo, si uno quiere cultivar el bacilo en el medio cultivo que se llama lobo estengense, generalmente dura 30 a 45 días, o sea, tú esperas por lo menos 30 a 45 días para que haya crecimiento. Es por eso que es un crecimiento lento, ¿no? O sea, se duplica más o menos a las 24 o 48 horas un bacilo, ¿no? La virulencia es variable y posee numerosos antígenos capaces de despertar gran variedad de respuestas, ¿sí? Bien. Factores dependientes del caso índice, es decir, del que nos va a contagiar. Es el caso índice, del que contagia, ¿no? El grado de extensión de la lesión, por ejemplo, es diferente tener una pequeña lesión a tener una caverna, ¿no? Tienes un hueco, una cavidad donde proliferan gran cantidad de bacilos, entonces implica que este caso índice tiene a infectarte más rápido. Presencia y frecuencia de la tos, por ejemplo, se dice que la tuberculosis laringe es el que tose constantemente, ¿no? Es el que más contagia porque es bacilífero y si tú le haces un Beckhagen sputo sale 3 cruces de frente, ¿no? Entonces es el que tose más. Carácter y número de secreciones, la virulencia de la cepa infectante, el número de bacilos en el esputo, ¿no? Si es un paciente que tiene 3 cruces, es más infectante que aquel que tiene una cruz, ¿no? Y lo otro es el tratamiento antituberculoso actual o breve. Miren, ese cuadrito lo menciona el riesgo alto de infección dependiendo del tipo de enfermedad que tiene el paciente que va a ser infectado. Si es un paciente que tiene VIH y está sin tratamiento targa, tú lo sometes a un contagiado, es el que más se va a contagiar, ¿sí? También tiene riesgo alto después el VIH con terapia, con tratamiento targa. El paciente trasplantado está en tercera opción. Por ejemplo, si a un paciente operado o trasplantado riñón, lo sometes a un paciente que tiene TB, es el riesgo alto, pero en relación al VIH sin targa, pues es menos, ¿no? Entonces hay una relación de quienes tienen riesgo alto de ser contagiados y bueno, después va disminuyendo el riesgo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen tratamiento con terapia con corticoides, hemos dicho, por ejemplo, los pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿no? Lupus, AR, artritis reumatoide, las enfermedades hematológicas, como por ejemplo anemia hemolítica, PTI, etc. El paciente diabético está como riesgo moderado, ¿sí? Entonces así van bajando en cuanto al riesgo, ¿no? Ahora, el componente del aparejo celular del micobacterio es importante conocerlo porque el componente principal son los ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos, por ejemplo, son la barrera que impiden que tú ingreses fácilmente a la bacteria, como lo hace un antibiótico normal, ¿no? Claro, por eso son resistentes y se necesita pues hasta 4 drogas. Por ejemplo, si tú quieres matar un E. coli o una pseudomonas, basta con que le des un antipseudomonas, o de repente si se encuentra en el esputo una bacteria X, le das el tratamiento que corresponde y basta con un solo antibiótico. En cambio, en el bacilo, teniendo como componente principal el ácido micólico, lo hace resistente, y es por eso que se necesitan 4 drogas. ¿Sí? Esa es la explicación. Y para nosotros hacer el Beckhagen sputo, pues hacemos la adición de 100 Nielsen.
Y si se dice que son ácido alcohol resistente porque se tienen de rojo de manera permanente en todos esos colorantes y contrastes, ¿no? Ahora, en cuanto a la tuberculosis multidrogo resistente, ya les dije, ¿no? Resistencia a isoniazida y rifampicina. Estos pacientes deben tener un tratamiento de por lo menos no menor de 18 meses. Normalmente el esquema de tratamiento, ¿cuánto es? 6 meses. Entonces, si eres multidrogo resistente, por lo menos debe tener 18 meses de tratamiento, 1 año y medio. Y el extremadamente resistente es aquel que es resistente tanto a isoniazida y rifampicina y también a fluoroquinolonas como por ejemplo el levofloxacino y el moxifloxacino, y también a los aminoglucósidos que están ahí en pantalla, capreomicina, canamicina, amicacina, que son esquemas de tratamiento que están en el conjunto del arsenal terapéutico para TER, ¿no? O sea, no solamente son los 4 que mencionamos en el esquema básico, hay un conjunto de antibióticos que tú puedes utilizar en algunos pacientes. Ahora, si es extremadamente resistente, el tratamiento no debe ser menor de 2 años. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí se entiende? No. Ahora, yo algo les mencioné la vez pasada. Si tú te contagias con un paciente con tuberculosis, este paciente o este que adquiere la enfermedad, dependiendo de la carga bacilar, por ejemplo, si tiene una carga muy alta, fácilmente estas micobacterias pues entran en la vía respiratoria y finalmente llegan al alveolo, ¿no? Y donde ahí es recibido pues por el macrófago alveolar, el monocito y las células dendríticas, ¿no? Pero como son fagocitados, porque este es el ácido glucoso, ¿no? Son fagocitados de acá adentro, y en algún momento estos logran penetrar la membrana alveolo-capilar y forman el famoso granuloma. Pero en el granuloma no solamente están estas 3 células, sino también están rodeadas de fibroblastos, células T, células B, ¿sí? Entonces, ese es el granuloma. Pero para poder, hasta ahí queda la enfermedad latente, porque finalmente el bacilo está dentro de estas 3 células y rodeada pues de linfocitos y tanta cosa. Entonces muchos pacientes tienen la tuberculosis latente, o también llamada infección, miren, tuberculosa. Porque la enfermedad tuberculosa es aquel paciente que tiene síntomas. Diferenciemos uno del otro. Una cosa es infección tuberculosa y otra cosa es enfermedad tuberculosa. La infección tuberculosa es la infección latente o infección latente o la tuberculosis latente. ¿Sí me logro entender o me enredé? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, ingresa este bacillus, es recibido por estas 3 células y muchas veces estos bacilos que están prácticamente fagocitados por estas 3 células se van en el parénquima y forman una inflamación del parénquima y forman, a veces también se va a los ganglios. Hasta ahí se dice que es una infección primaria. Y la latente ya cuando forman el granuloma, ¿sí?
Y la enfermedad activa es cuando el paciente, ese nuevo paciente que tiene una infección latente, baja sus defensas tipo VIH o pacientes diabéticos que descompensan, se rompe esto y empiezan a salir hacia afuera los vacíos. Y hacen la TBC postprimaria o secundaria. ¿Sí? Ahora, enfermedad es aquel paciente que tose, expectora, tiene nautitis, baja de peso, decaimiento, malestar general. Esa es enfermedad, porque tiene la infección activa. Y la infección es la TBC latente, porque tiene la infección pero no tiene síntomas. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico de TBC latente o infección tuberculosa? Con la prueba de tuberculina. ¿Sí? Se utiliza para el diagnóstico de infección tuberculosa, no indica enfermedad. ¿Sí? Es una reacción de hipersensibilidad retardada, tipo 4, medida por células, y se manifiesta después de la primera infección a las 2 a 10 semanas. ¿Sí? Por ejemplo, hay pacientes que tienen contacto con personas infectadas y uno no sabe si tiene la tuberculosis, porque no tiene síntomas. Ahí le puedes hacer la prueba de tuberculina. Y por ejemplo, se dice que esa prueba, porque lo que tú inyectas son antígenos debajo de la piel, y si esa pápula se incrementa más de 10 milímetros en un paciente inmunocompetente, es positivo para infección latente. Entonces tendrías que darle tratamiento, pero tratamiento para prevenir la infección activa. ¿Sí? ¿Estamos? Muy enredado. En ese caso, si ya la pápula es más de 10, tenemos un caso de infección. Debe ser latente. Debe ser latente. Por ejemplo, él tiene, por decir, tiene su hermano que tiene tuberculosis. Y el convive, pues su hermano está en tratamiento. Entonces a él, para descartar si tiene infección latente, porque no tiene sintomatología, ¿no? Entonces le hacemos la prueba de tuberculina, porque tiene el contacto. Entonces, si la prueba de tuberculina, esa pápula sale más de 10 milímetros, sale 20%, él debería recibir tratamiento con isoniazida pura, isoniazida o rifampicina, también hay esquemas para evitar que haga la infección activa. ¿Entiendes? Entiendo. Entonces, en ese caso, doctor, ¿no se le hace PCR? PCR se hace para infección activa. Claro. Pero ¿y si tienen, no sé, caso que no tendría resistencia en este caso? ¿Cómo? No tendría resistencia. No, la resistencia tú lo determinas a través de un cultivo. Porque en el cultivo es como que, por ejemplo, tú haces un cultivo y tienes un paciente que tiene infecciones a repetición y tú le pides sensibilidad. Y ahí te sale sensible a micacina, sensible a meropenem, pero es resistente a nitrofurantoína, amoxicilina, ácido flavulánico. ¿Entiendes? La sensibilidad se ve en función al antibiograma, pero de ese cultivo. Entonces tú, para determinar resistencia, tendrías que hacer un cultivo, pero a un paciente que tenga enfermedad activa. Con síntomas. Claro, pero ya estamos hablando de que la actividad tiene que ver con síntomas. El paciente con infección latente no tiene síntomas, lo único que es contacto de un paciente que tiene TB. ¿Está bien? Sí. Porque ese es un ceviche mixto. ¿Está bien? Y la conversión en infección tuberculosa, no estamos hablando de enfermedad, cuando se positiviza una prueba de tuberculina que previamente estuvo negativa. ¿Sí? Por ejemplo, él ya salió negativo. De aquí a los 2 años le hace nuevamente, o antes de los 2 años. Y si sale positivo, es conversión. Pero de la TBC latente, la infección tuberculosa.
Miren, grábense bien esos datos porque puede ser un examen y yo hago mis trucos ahí haciendo mis preguntas con pacientes, ¿no? O sea, soy medio truquero. Y ahí está, pues ya es el granuloma, ¿no? Donde están pues ahí los macrófagos activados, son envueltos por fibroblastos, de ahí queda pues durmiendo el bacilo de Koch y esa es la tuberculosis latente, ¿no? Entonces ahí por ejemplo si tiene TBC latente, le diagnostican diabetes de aquí 15 años y le baja, pues, llega con emergencia con glucosa de 600, entonces él tiene más chances de poder reactivar ese cuadro y de estando latente hace una TBC activa. ¿Sí? Esa es la prueba de tuberculina. Método de diagnóstico, prueba de tuberculina positiva mayor de 10 milímetros en pacientes inmunocompetentes y mayor de 5 en pacientes inmunocomprometidos. ¿Sí? Prueba de tuberculina. Así se dicta, ¿ya? O sea, tú haces una pequeña pápula, esperas 48 horas y luego mides cuánto ha crecido esa pápula, pero solo la pápula. No el eritema, solo la pápula. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes? Por ejemplo, si tú has sido vacunado contra la tuberculosis, pueden dar falsos positivos. ¿Sí? Todos los que hemos sido vacunados en algún momento de repente podemos ser falsos positivos si es porque tenemos la vacuna, ¿no? Pero también hay pacientes que tienen falsos negativos, teniendo toda la enfermedad y les sale, o sea, tienen la enfermedad latente y les sale falsos negativos. Por ejemplo, los pacientes mayores, ancianos, ¿no? Los pacientes, algunos que tienen insuficiencia renal, etcétera, ¿no? ¿Qué significa un falso positivo? ¿Ah? Pues que sea positivo no es cierto. Claro, la prueba le sale positiva, pero no tiene infección latente, ¿no? Y un falso negativo. Pues que tiene una infección latente. Claro, es que tiene la enfermedad porque sale negativo, ¿no? Entonces, dice que a veces se necesita pues hacer una segunda visita, a veces el MINSA pues no te cubre, tienes que visitarlo, entonces porque a veces en la segunda visita ya ves que la pápula ha crecido. Y esa es la otra prueba, que no lo utiliza el MINSA, pero sí lo pueden pedir en laboratorios privados, sino que es un poco costoso. Casi es lo mismo, ¿no? Pero lo que sí evita esos falsos positivos respecto a la vacuna, ¿sí? Esos falsos positivos y también los falsos negativos. Ese es lo que tiene. O sea, él tiene mayor, te da un resultado mucho más fidedigno respecto a la prueba de tuberculina, ¿sí? Es los famosos IGRAS, ¿no? O interferón gamma, que también se puede utilizar para el diagnóstico de infección latente, ¿no? O TBC latente. Esos son. Y es positivo cuando se mide vía sanguínea y cuando es más o menos mayor de 0.35 unidades internacionales por mililitro. ¿Sí? Ahora, teniendo una infección latente, una TBC latente, estos pacientes necesitan tratamiento, ¿sí? Para evitar que hagan enfermedad o infección activa. ¿Y quiénes deben recibir tratamiento? Con isoniazida. Tratamiento preventivo de tuberculosis, o antiguamente se llamaba tratamiento preventivo con isoniazida. Tratamiento preventivo de tuberculosis, o antiguamente tratamiento preventivo con isoniazida. ¿Sí? ¿En quiénes?
menores de 5 años que son contactos de caso índice con TBC pulmonar, independientemente del resultado del frotis del esputo del caso índice y del resultado del PPD del menor. Por ejemplo, aquellos pacientes que son menores de 5 años y que tienen contacto con TBC pulmonar, hay que darles sí o sí tratamiento preventivo con isoniazida. ¿Estamos? Personas entre 5 y 19 años con PPD igual o mayor a 10 milímetros que son contactos de caso índice con TBC pulmonar. Bueno, paciente, varón de tantos años de edad, de 14 años, en contacto con un caso índice. ¿Requiere tratamiento con terapia con isoniazida? Sí, ¿cierto? Tercero, personas con diagnóstico con infección por VIH independiente del resultado del PPD. Ahora, ¿quiénes también deben recibir? Aquellos que hacen conversión del PPD en trabajadores de salud y en personas que atienden a poblaciones privadas. Por ejemplo, él es un médico, ya le sale un PPD negativo, pero tiene el contacto, le haces un PPD antes de los 2 años y sale positivo. Esa es la conversión. Debe recibir tratamiento con terapia preventiva. ¿Está bien? Y acá también, ¿no? Algunos que tienen que valorarse individualmente con indicación de terapia preventiva para todos esos pacientes. ¿Y cuál es la posología? En mayores de 15 años, 5 miligramos por kilo de peso día, máximo 300 miligramos. Y en mayores de 15 años, 10 miligramos por kilo de peso, máximo 300. ¿Cuánto pesa usted, doctora? Yo, 51. 51. Por 10, 510, ¿no? O sea, pero dosis máxima, no, 5 serían. 5 por 50, justo 300, una tabletita. Ah, no, 3. La isoniazida viene de 100 miligramos. ¿Sí? La rifampicina viene de 300. ¿Sí? Entonces, si es mayor de 15 años, 5 miligramos, si se pesa 50, no, 250, ¿no? Sí. Estoy multiplicando mal. 250 miligramos y máximo 300. ¿Cuánto pesa usted, doctor? 80. Ya, 80, no por eso, 80 por 5. 400. No le vas a dar 300, ¿no? Dosis máxima 300, dice. No puedes dar más. ¿Sí? Ahora, si tú tienes un paciente no VIH, tienes que darle tratamiento 6 meses. Y el tratamiento es diario, de lunes a domingo, 300 miligramos. Al doctor, 300 miligramos. ¿Cierto? Pero si tienes un paciente con VIH, son 12 meses. Y le das diariamente, por 12 meses, y le das piridoxina. ¿Y la piridoxina es diaria o...? También, ahí dice 50 miligramos día. Sí. Siguiendo, ¿no? Estoy marcando. Ya. Miren, ¿en quiénes no debe darse terapia preventiva? Contactos de caso de TBC resistente. ¿Por qué? ¿Ah? Puede tener resistencia, entonces el contacto probablemente, en este caso el contacto va a tener también, sería ineficaz también. Claro, buena respuesta. Acá la doctora que se está durmiendo, a ver, explícame usted. No se le debe dar isoniazida a un paciente con TB resistente porque si es resistente pues no le va a hacer nada, no le va... Debe ser resistente. ¿A quién le das el tratamiento? ¿Cómo? Yo te preguntaba, a ver, por eso te veo que estás durmiendo ahí. Acá el delegado me lo respondió muy bien, sigue entendiendo.
¿Sí lo entendieron? No. Vean bien porque este examen va a ser más tuca. Así es que TBC es, pero deben saberlo al revés y al derecho. Ustedes van a manejar TV. ¿Ya ves por estar durmiendo? Explícame. Y a un paciente con tuberculosis resistente no se le debe dar isoniazida porque si es resistente a la isoniazida pues no le va a defender en nada, no va a tener ningún efecto en el Al paciente. con tuberculosis resistente. Sí. ¿Se entendió? Así es. A ver, doctora. Sí, Milagro, ¿no? ¿Cuál fue ella? Monte. Al paciente con enfermedad con tuberculosis. A ver, acá que está con el celular. Sí, ¿cómo es? Sí, que no le hace efecto porque tiene resistencia. ¿Con tuberculosis? Sí. ¿Todos piensan igual? ¿Cuál fue tu explicación, doctor? Bueno, la explicación fue que como el paciente ya está con multidrogoresistencia, que es conocido en la oficina, entonces el tratamiento preventivo con isoniazida ya no sería efectivo. O sea, que ha sido diferente, te entendí mal. O sea, el paciente con enfermedad. Es el contacto. A ver, les voy a explicar. Ay, miren, les he dicho, la terapia preventiva con isoniazida permite que el paciente no haga enfermedad. O sea, aquel paciente que ya tiene enfermedad, ¿yo para qué le voy a dar tratamiento preventivo? Ya no sería tratamiento preventivo. Ella tiene TB, multidrogoresistente, ¿ya? Y ella es su hermana, vive juntos. Ella es el contacto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que dice es que no se debe dar tratamiento con terapia preventiva, porque si ella ya tiene resistencia, lo más probable es que ella haciendo el contacto también tenga resistencia. ¿Me entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya. ¿Qué hacemos? Miren, esta es la secuencia lógica que se sigue respecto a la historia natural de la tuberculosis, ¿sí? Infección, complejo primario, TBC primaria progresiva, diseminación secundaria, reactivación endógena, ¿sí? Esto lo vamos a hacer acá. Tienes un paciente tuberculoso bacilífero, el paciente que es el contacto inhala los bacilos, hay una inflamación pulmonar inespecífica, hay fagocitosis de los bacilos por los macrófagos estando en el alveolo, ¿sí? ¿No es cierto? Vimos en ese cuadrito. Y luego pueden ser transportados a los ganglios formando el foco de Von y luego el complejo de Ranke, que es un complejo en el cual hay compromiso del pulmón, hay un compromiso del ganglio linfático y origina un complejo que se ve a través de la radiografía. ¿Sí? Bien. Esto puede originar una bacteriemia, es decir, las bacterias que estaban dentro del tejido pueden ir a los vasos sanguíneos y pueden dispararse a diferentes órganos, dando por ejemplo TBC biliar, TBC intestinal, TBC ganglionar, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, vamos desarrollando forma de presentación de la tuberculosis: complejo primario, primera infección progresiva, TBC postprimaria y tuberculosis de tipo de la vida. Este complejo primario simple es
muy frecuente, sobre todo en niños. ¿Sí? Esto es lo que se llama la TBC primaria, ¿sí? Que es muy frecuente en niños, que muchas veces es benigna y que no requiere tratamiento porque pasa. ¿Sí? Entonces, la primera infección puede determinar manifestaciones sistémicas inespecíficas. El paciente que puede presentar febrícula, sudoración vespertina, es decir, en el día, pérdida del apetito, puede estar irritable el niño y puede haber un compromiso variable del estado general. Y hay unos signos muy frecuentes que se ha podido ver en esta TBC primaria: el eritema nodoso y la queratoconjuntivitis flictenar. El eritema nodoso son lesiones dolorosas que se ven en los miembros inferiores, son nodulares eritematosas, dolorosas, y esas se relacionan bastante con TBC. ¿Sí? Seguimos. Dice, al infiltrado inicial denso y homogéneo, cuando el proceso ha madurado, se torna periférico y con frecuencia subpleural, se le conoce como chancro o foco primario de Von, y al conjunto del infiltrado más la adenopatía se denomina complejo primario de Von o complejo primario de Gram. Traducido de la siguiente manera: entonces, ese niño que recién se infecta, traga pues el bacilo, entra al pulmón, inflama el pulmón, que generalmente es el tercio medio o el parénquima en los lóbulos medios. Siempre en la TBC primaria el compromiso es en los lóbulos medios. En cambio, la TBC postprimaria o secundaria se ve en el ápice, porque es la TBC del adulto. ¿Sí? Entonces, este paciente, cuando ya infiltra el pulmón y la adenopatía, ya toma el término de complejo primario de Von o complejo primario de Gram. Entonces, adenitis ciliar, que es una adenopatía del ilio, más linfangitis, más neumonitis, se le conoce como complejo primario de Von. Y esto es el eritema nodoso. ¿Sí? Muchos pacientes llegan así al consultorio con lesiones nodulares, eritematosas, en miembros inferiores muy dolorosas. Y es una manifestación extrapulmonar de la TBC primaria. ¿Sí? Bueno, el queratoconjuntivitis flictenar, que es una conjuntivitis que no ha salido bien. Y luego, en algún porcentaje, claro, la mayoría dice se cura, 90-95%. Pero hay algunos que sale esta bacteria y se va a los vasos sanguíneos y puede diseminarse y originar meningitis, es decir, una TBC meningia, con compromiso de la meninge. Puede haber una tuberculosis miliar o algunas de las formas de TBC extrapulmonar que vamos a hablar. Este es el complejo de Von o de Gram, ¿no? ¿Cómo yo hago el diagnóstico de tuberculosis activa? Ya no le pedimos la prueba de tuberculina, ya. Ahí pedimos el estudio del esputo, el BK de esputo y el cultivo. Entonces, la bacteriología, la ventaja es que es muy específica. Si es positiva, prácticamente confirma la tuberculosis. Tienes un paciente que tose y expectora, con hemoptisis, baja de peso y tanta cosa, le pides BK de esputo, le sale 3 cruces, ya, diagnóstico, la prueba ahí está. Pero hay en algunos pacientes que el problema es que le sale el BK negativo, pero eso no te descarta. Hay muchos pacientes en los cuales el BK le sale negativo, pero tienes una placa radiográfica que es muy sugestiva de tuberculosis. Entonces, y más el contacto. Por ejemplo, él tiene toda la sintomatología de la TB y le preguntamos, ¿tienes contacto? Sí, mi hermano o mi tío que vivió con él. Entonces, eso es un dato interesante. Por eso que todo paciente que sospecha de tuberculosis debes
preguntar acerca del contacto. El contacto es aquel que ha convivido con el que estás haciendo el diagnóstico. Ahora, el cultivo, este es el gran problema, que demora entre 1 a 2 meses. Hay nuevas técnicas que se pueden utilizar y que duran 7 días, o en todo caso lo que decías, el PCR, ¿no? El PCR también te da en horas, ¿no? Pero si no, que es costosa. O sea, el Ministerio de Salud no lo tiene, o sea, si lo tiene, no, por ejemplo, el seguro en el Almanzor sí lo tiene, pero se pide a ciertas personas porque es muy costosa, ¿no? O sea, tenerlo en el MINSA para diagnóstico debe ser muy costosa para el Estado, pero sí debería pedirse. En otros países le hacen de frente, pues, porque es una prueba que debería hacerse de inicio, ¿no? Ya la vaciloscopía, sensibilidad 70 y especificidad 100%. Ahora, el gol estándar es el cultivo, ¿no? Porque ahí sale pues el germen. Y sobre todo la sensibilidad para ver resistencia, porque ¿cómo diagnostica si es MDR o XDR? A través del cultivo y el antibiograma, ¿no? Si no, no podemos hacer diagnóstico. Siempre debe pedirse 3 vaciloscopías, acá dice 2, pero algunos dicen ya si sale a la segunda positiva o la primera ya. Pero el problema es que cuando tú le pides la primera y sale negativa, tú dices, no, es negativo, no tienes que hacer el 3, por lo menos. ¿Okay? Se toman las muestras la primera hora de la mañana. Y cuando el paciente no es expectora, lo podemos nebulizar. Se utiliza suero fisiológico al 3%, que es más concentrado y permite que expectore el paciente. ¿Okay? Quizás son ya conceptos de tuberculosis pulmonar con frotis positivo, caso de TBC pulmonar con vaciloscopía positiva. Es decir, aquel paciente que tiene sintomatología y tiene bacilo que sale a través del BKD. Y luego hay tuberculosis pulmonar con frotis negativo. Entonces, y se clasifica en 2. TBC pulmonar frotis negativo y cultivo o prueba molecular positiva. Miren, le sale el BK en esputo negativo, pero el cultivo le sale positivo. ¿Sí? O sea, por eso les decía, el BK de esputo negativo no te descarta que tenga TB, entonces el cultivo sí te da. Y hay otra en la cual sale el frotis negativo y el cultivo negativo. ¿Pero de qué te ayudas? De la parte clínica epidemiológica. Es decir, si tú ves una caverna y el paciente tiene un contacto, tienes que darle así salga negativo tanto el frotis como el cultivo. ¿Está bien? ¿Lean bien todo eso, muchachos? Uy, no está bien. Sintomático respiratorio, 15 días o más, ¿no? Aquel que tose y expectora por más de 15 días. Miren, así lo informan. Cuando sale el resultado, tú pides BK en esputo, la primera muestra te puede salir negativo, la segunda te puede salir una cruz, o en la tercera te puede salir 3 cruces. Este ya pues infectante, pues, ¿no? Si te sale 3 ya difícil. Pero te lo informan así, BK 3 cruces, BK 1 cruz, BK 1. Y eso es en los diferentes tejidos, ¿ah? Por ejemplo, si tú piensas que tenga una TBC urinaria, le pides BK en orina. Si tiene TBC intestinal, le puedes pedir BK en heces. Dependiendo de la zona de donde quieres descartar la tuberculosis. Ojo, no solamente el bacilo se mete en el pulmón, muchachos, se mete en cualquier nivel. Entonces tú puedes pedir BK en las diferentes secreciones, en orina, en heces, en el esputo. Entonces, todo eso te permite hacer diagnóstico.
Y ahí es cuando, por ejemplo, estando la tuberculosis latente, acá bien encerradito, todos están acá aglomerados, baja su sistema autoinmune y empieza a salir. Y empieza a diseminarse, ¿no? Esa es la TBC postprimaria o secundaria, o tisis también se le llama, ¿no? O salvo que te infectes nuevamente, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? El paciente tiene síntomas generales como por ejemplo astenia, anorexia, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, puede haber adenopatías cervicales, tos seca o tos productiva, hemoptisis, dolor torácico, derrame pleural, si es que es TBC pleural, ¿no? Entonces, y en el examen físico, y esto es que estamos hablando de la TBC pulmonar nada más, ¿no? Porque hay TBC extrapulmonar. Para efectos de clasificación se ha clasificado en TBC pulmonar y extrapulmonar. Y las extrapulmonares están pues la TBC intestinal, biliar, meningia, el mal de Koch que compromete huesos, o la TBC articular. Hay distintos tipos de TBC extraarticular. Ahora, la radiografía, dice, una radiografía normal no descarta el diagnóstico de tuberculosis. ¿Sí? De repente le sale el BK positivo y la placa está normal. Ya te guías por lo eso, ¿no? Por la sintomatología y el BK. Ahora, se debe realizar al inicio y al finalizar del tratamiento. Tú inicias con una placa y terminas con una placa para ver cómo ha mejorado, porque finalmente va a dejar secuelas, ¿no? Con la placa de toras no se hace diagnóstico ni pronóstico. La respuesta al tratamiento se debe cotejar con la evolución radiológica. No hay una imagen patognomónica que diga esto es TB, ¿no? Si hay una caverna, eso no es patognomónico tampoco, porque puede haber otras patologías, ¿no? Por ejemplo, la micosis pulmonar te puede dar caverna. ¿Sí? Ya, el tratamiento se hace en función a esto, ¿no? Hay un tratamiento de tuberculosis sensible que es la mayoría, ¿no? Que es sensible a todos los fármacos, ¿no? Y hay una fase intensiva donde se actúa sobre los bacilos extracelulares que están en el esputo, por decirlo, ¿no? Y hay una fase de mantenimiento que actúa sobre los bacilos intracelulares, ¿sí? Entonces, este es el esquema de la tuberculosis sensible. Isoniazida, rifampicina, etaputol y piracinamida. La Z es de piracinamida, ¿sí? Indica 2 meses de las 4 drogas y 4 meses de isoniazida con rifampicina durante 3 días a la semana, ¿sí? Ese es el esquema. El número de delante de siglas indica los meses que durará el tratamiento. 2 meses, 4 meses. Fase intensiva 52 y fase de mantenimiento 54. El subíndice indica el número de veces por semana que recibirá el fármaco. O sea, 4 meses de isoniazida con rifampicina, pero van a recibir 3 veces por semana. ¿Sí? Ese es el esquema básico para tuberculosis pulmonar y la tuberculosis sensible, ¿no? Entonces, está indicado ese esquema, debe ser pulmonar, frotis positivo o negativo, debe ser extrapulmonar, algunos, no todos. Por ejemplo, la TBC pleural sí debe recibir ese esquema, pero la meningia es más tiempo, lo vamos a ver de tiempo. Entonces, este esquema no está indicado en caso con factores de riesgo para TBC resistente y tampoco en TBC extrapulmonar con compromiso miliar, sistema nervioso central y otro articular. Ojo, está en mi ceja. Ese esquema sirve para eso, menos para los de abajo. Pacientes con tuberculosis y VIH, 9 meses. 2 meses de las 4 drogas y 7 meses con isoniazida y rifampicina.
A los pacientes que tienen VIH-Sida y en el esquema se incluye la rifampicina, se debe dar otra dosis del dolutegravir. Este es el esquema básico para los pacientes con VIH, ¿no? Tenofovir, la lamivudina y el dolutegravir. Una tableta de dolutegravir. Pero si el paciente recibe rifampicina en su esquema, debe darle otra dosis. Es lo que dice acá. La dosis de dolutegravir será de 50 miligramos 2 veces al día si el esquema de anti-TB incluye el uso de rifampicina. Por ahí te respondí una pregunta. Cuando el problema es TBC miliar, osteoarticular y del sistema nervioso central, son 12 meses. 2 meses de fase intensiva y 10 meses con isoniazida y rifampicina. ¿A quiénes debo dar corticoides en pacientes con TBC? Por ejemplo, en meningitis TB hay que darle corticoterapia. Pericarditis también y TBC miliar. Solamente en ellos debe asociarse corticoides. ¿Sí? En el resto no. Esas son las dosis de los medicamentos en adultos. Isoniazida, rifampicina, streptomicina, etambutol y piracinamida. ¿Sí? Dosis de medicamentos antituberculosos de primera línea en personas de 15 años o más. Dosis de medicamentos antituberculosos de primera línea en menores de 15 años. Ya, a ver. Esto está en función a 60 kilos, ¿ah? 60 por 5. 300. 3 tabletas. 10 por 60. 2 tabletas, porque viene de 300. Piracinamida, 25 por 60. 800. 25 por 60. 1500. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Seguro? Sí. 25 por 70. Entonces, dosis máxima 2000, o sea 1500, creo que viene de 300, son 5 tabletas. 300, claro. 300 por 5 euros. Y el tambutol, 20 por 60, 1200, ¿no? ¿Sí? Viene de 400, 4 por 3, 2. Esa es la dosis para 60 kilos. Para 60. Pero la mayoría de pacientes con TB son pacientes delgados, desnutridos. O sea, que pesen, algunos días pesando 40, 30 kilos. Por eso se da la dosis de acuerdo al peso. O sea, este esquema es en función a un paciente pues, que tenga 60 kilos, pero la dosis máxima es esta. Tampoco, por ejemplo, el doctor pesa 80, no le vas a dar 3000 de acá, no es cierto. Por eso te indica dosis máxima. Ahora, si el paciente pesa menos, entonces por eso tú le das, por ejemplo, si pesa 30 kilos un paciente muy desnutrido, ¿cuánto le das de isoniazida? 150. 4. 4. Si pesa 30 kilos, 30 por 5, 15. la mitad de la tableta. 50. ¿Está bien? 10 por 30, 300. una tableta. Si pesa 30, ¿cuánto sería? 750. No, ya, vas sacando su dosis de acuerdo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, por eso se da de acuerdo al peso. O sea, tienes que sopesar, ¿no? Y estos son los fármacos antituberculosis. Es una serie de... Los de primera línea son estos, de la que siempre hablamos, ¿no? El RIPE, ¿no?
isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, rifabutina y el streptomicina, que ya casi no se utiliza. Y luego llegan los de segunda línea, que es las fluoroquinolonas. Los extremadamente resistentes son resistentes a esto, ¿cierto? Y los ¿la otra cuál era? Multidroga, ¿no? Pero son resistentes al esquema, al núcleo básico, isoniazida. Por eso es importante pedir el cultivo, ¿no? Ya. Ahí está la dosificación. Ya, pues, la forma como actúa la isoniazida inhibe la síntesis de ácido glicólico, es decir, se desbactericida, ¿no? Si inhibe lo que es la formación de lo que es la parte de la pared celular, desbactericida, ¿no? La etionamida también bactericida. El etambutol inhibe la arabinositraterasa, entonces sería bacteriostático. Ya. Está bonita la clase, ¿no? Estamos en la hora, ¿no? Sí, entonces. Sí. Y acá hay la otra. ¿Qué más? Ah, el exo. 84. Como les decía, la tuberculosis extrapulmonar implica pues de que el bacilo se mete a diferentes órganos. Por ejemplo, los ganglios linfáticos, pues TBC ganglionar, en la pleura TBC pleural. Si disemina varios órganos, se llama TBC miliar. En huesos y articulaciones puede ser pues una TBC articular, el mal de Po que te compromete la columna, el aparato genitourinario que te da pues también una TBC genitourinario, ¿no? En todas las... Ahora, un dato interesante son las reacciones adversas. Miren, a todo paciente que va a recibir tratamiento anti-TB, de arranque deben pedirle un perfil hepático. Porque lo primero que alteran es el hígado del tratamiento anti-TB, y hacen hepatitis medicamentosa. Tú, ni bien vas a iniciar el tratamiento anti-TB, debes pedir un perfil hepático. ¿Qué es una RAM? Es una respuesta terapéutica no esperada y nociva frente a dosis normalmente usadas. Por eso es que, por ejemplo, tú tienes que medir o darle el tratamiento de acuerdo al peso. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con 30 kilos y piensas darle la dosis normal de un paciente de 60, lo vas a matar. O sea, lo tienes por eso que pesarlo y darle el tratamiento de acuerdo a su peso. ¿Sí? Entonces, ya no es una dosis normal para él, porque sería una dosis anormal, porque le está dando mucho más de lo que le corresponde. Pero acá hablamos de una dosis normal, ¿no? Un paciente que pesa 60, le das la dosis adecuada y hace reacción, ¿no? Eso es lo que se refiere a la RAM. Y todas esas manifestaciones originan los diferentes órganos, los diferentes fármacos. Isoniazida, incremento de las transaminasas. ¿Qué significa el incremento de transaminasas? Daño hepático. Entonces lo que tienes que ver, por eso te digo, inicias con un perfil hepático y de repente al quinto día, sexto día, el paciente empieza a hacer distensión abdominal, náuseas, vómitos, no quiere comer y empieza a ser intensa. Entonces lo que tienes que hacer es suspender el tratamiento y luego reiniciarlo, porque finalmente, pero lo reinicias con dosis bajas y le vas incrementando de a pocos. Porque finalmente ese paciente todavía dice, ya, porque hizo reacción no le voy a dar. ¿Y cómo lo cura la TB? Tienes que darle, ¿no? No hay ninguna forma de prevenir. No. O sea, el último va a tener que resaltar. Tiene que darle de todas maneras, pero igual el organismo se adapta. Hemos visto bastantes pacientes que hacen reacciones, pero por ejemplo, si tú le dabas isoniazida 300 miligramos
que son 3 tabletas, le puedes empezar con la mitad y le vas incrementando a través del grado. Entonces, graduando, y entonces el organismo como que se adapta a la dosis. Entonces ya más o menos sigues con la cabeza. El problema es que dicen, no, ya dio reacción, no debo darle. ¿Cómo lo puedes? ¿Sí? Y en todas esas son reacciones que ya lo leen. Hay RAM leve, moderada y grave, ¿no? La mayoría son RAM leve, ¿no? A moderada, puede ser, pero grave y bien grave. Entonces quedan, miren, náuseas, vómitos, cefalea, dolor abdominal, malestar general, diarrea, mareos, anorexia, insomnio. ¿Sí? Entonces, la mayoría son leves. Y por ahí que las transaminasas se elevan, ¿no? Entonces, el reto dice reintroducción de la terapia para rescatar al máximo número de medicamentos de la primera fase, de la primera línea, e identificar el causal. Entonces hay que manejarlo de manera estricta desde el punto de vista de que estando el paciente hospitalizado. Entonces, iniciar el reto con el medicamento menos probable en pautas progresivas cada 3 días. Miren, ahí está el esquema. Primer día, isoniazida, la media tableta. La segunda, una tableta, el tercer día, 3. Y así vas incrementando. ¿Okay? Eso se llama desensibilización. Procedimiento dirigido a que el paciente tolere el medicamento que provocó la reacción adversa. Manejo estrictamente hospitalario. Y hay algunos, por ejemplo, medicamentos que no deberían darse como otros medicamentos porque no impiden pues su reabsorción y tanta cosa, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen tuberculosis extrapulmonar? Los pacientes con VIH-Sida, pacientes diabéticos, pacientes oncológicos, pacientes desnutridos, etc., ¿no? Pacientes con tratamiento con corticoterapias. Generalmente son pausivacilares, son aquellos que tienen, pues, lo que hemos dicho, ¿no? Tienen 1 a 9 bar en 100 campos observados. ¿Cuáles son las tuberculosis? Ganglionar, sistema nervioso central, biliar. Y el esquema generalmente son tuberculosis sensibles, la mayoría, ¿no? El mismo esquema que se utiliza en la TBC pulmonar. Entonces, TBC miliar osteoarticular son 12 meses. Estos son los medicamentos que hemos hablado. También están en las diapositivas anteriores. El uso de corticoides en estos. Hay algunos que se repiten, ¿ya? Mire la cantidad de extrapulmonar respecto a la pulmonar. En el 2014, el 82% era pulmonar y el 17.8% era extrapulmonar. Y esos son los más frecuentes. El más frecuente es la pleural, con 53%. De todas las extrapulmonares, casi el 50% son extrapulmonares. Y luego le sigue la ganglionar, meningia, gastrointestinal, etc. Tuberculosis ganglionar, generalmente son pacientes que tienen pues adenopatías generalmente cervicales, ¿sí? Y forman lo que se llama la famosa escrófula, ¿no? Se hincha, se pone rojo, eritematoso y a veces hay secreción. Se rompe el ganglio y secreta. Eso se llama escrófula. Entonces, la escrófula es el patrón de la tuberculosis ganglionar superficial por ser la más frecuente, siguiendo el orden de importancia. Siempre se ve en la cervical. Y segundo es inguinal y axilar. ¿Sí? Y frecuentemente son inmunodeprimidos o pacientes con VIH. Y ese es el porcentaje de presentación. Mayormente
el 61% son cervicales. Luego sigue pues las axilares, abdominales, inguinales. ¿Cómo usted evalúa un ganglio abdominal? ¿Tú qué te ríes? ¿Cómo evalúas la presencia de un ganglio abdominal? Por TV. El problema es que algunos vienen a perder el tiempo, ¿no? El cuadro clínico, inicialmente pues son adenopatías duras, indoloras. Siempre cuando uno evalúa un ganglio, las características semiológicas es localización, ¿no es cierto?, el tamaño, si hay signo de flobosis, si la consistencia, ¿no es cierto?, si está adherido o no a planos profundos. Son datos que uno debe describir en una adenopatía. Entonces, acá describe más o menos un ganglio con TB, ¿no?, es indoloro, no adherido, y se van fusionando, es decir, son varios ganglios, ¿no? Ahora, después con el tiempo esto puede drenar y dar la famosa escrófula, ¿no? El tratamiento es lo mismo, el esquema básico, ¿no? TBC pleural, ya hemos hablado de TBC pleural la vez pasada. Biopsia pleural, importantísimo para hacer diagnóstico, ¿sí? Dice, la biopsia pleural cerrada, ciega, es el método más sensible para el diagnóstico, ¿sí? Esquema igual. Miren, ¿no? Vayan leyendo, puedo preguntar esquemas. La TBC del sistema nervioso central, que es la meningitis TB, es su aguda más o menos al séptimo día. Generalmente son pacientes jóvenes que tienen cefalea, fiebre, compromiso de conciencia. ¿Cómo evalúan el nivel de conciencia? Escala de Glasgow. ¿Y el contenido? A ver. El nivel. Desprevenido. ¿Cómo evalúas el nivel de conciencia? ¿Con la escala de Glasgow? La escala de Glasgow. O sea, yo puedo evaluarte a ti con escala de Glasgow, tu nivel de conciencia. ¿Qué parámetros te evalúa la escala de Glasgow? Respuesta ocular, respuesta motora y respuesta verbal. Ya. En un paciente que está somnoliento, ¿cómo sería la escala de Glasgow? Habría respuesta motora, Ya. respuesta ocular, Ya. respuesta verbal. ¿Cómo lo diferencias de un paciente en estado de alerta? La escala de Glasgow solo se utiliza en aquellos pacientes que están en estado de coma o que tengan un estado de soporte mucho más profundo. ¿Ustedes qué estado de nivel de conciencia están? Alerta, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia hay estadios: alerta, somnolencia, sopor y coma. La escala de Glasgow es un parámetro, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted está en un estado de alerta. Él está durmiendo, está... ¿Cuál es tu nombre? Diego. Ya le digo, Diego. Hola, doctor. Está somnoliento, ¿no? Porque el delegado está en estado de soporte. ¿Cuál es tu nombre, Eduardo? Le digo, Eduardo. Entonces, Eduardo, recién despierta, ¿no? O sea, hay que ver, y ahí está el dio de soporte, superficial, todo. Y el contenido de conciencia, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo evalúo el contenido de conciencia? ¿Qué le dice al hombre? Tú eres un inconsciente, te vas a chupar. ¿Así evalúas el contenido de conciencia? ¿Contenido? ¿Cómo se llamaba el que vino? Tiempo, espacio y persona, ¿no? Por ejemplo, le digo en tiempo
Acá la doctora le digo, ¿qué fecha estamos? Me dice, pues hoy día es 25 de diciembre, vamos a celebrar la Navidad. Está desorientada en Tiempo. Entonces es contenido. ¿No es cierto? Ahí a la señorita le digo, ¿usted cómo se llama? Y me dice, pues yo soy Madonna. Kim Kardashian. O sea, ¿qué sería? ¿Contenido? Ya, pero contenido Persona, ¿qué? en persona. Persona. Pues, una cosa es el contenido y otra cosa es el nivel de conciencia. ¿Sí? ¿Y los signos de irritación meningia cuáles son? Esa es semiología básica. ¿Vale, doctor? ¿Sí? Sería mejor. Nada. Los signos meningios, ¿alguien sabe? Rigidez de nuca, Kerner, Brusinski. ¿Sí? Levantas el cuello y se lo haces. ¿No? ¿Qué? ¿Vas a hablar? No, Entonces son signos meningios, ¿ya, muchachos? Son típicos de la meningitis leve y también, por ejemplo, de la hemorragia subaracnoidea. Grado de severidad de la meningitis tuberculosa. También lo leo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la tuberculosis? Glucosa disminuida. ¿Por qué era? Por las bacterias consumen la glucosa. Consumen, ¿no es cierto? Y acá es predominio de mononucleares. ¿Sí? Y acá también se utiliza el test de ADA, que ya hablamos la vez pasada, ¿no? El test de ADA es importantísimo para la evaluación de líquidos cerrados, TBC pleural, meningia, donde tú extraigas el líquido y lo estudies. El tratamiento del bacteriano, cefalosporina en tercera generación, el tratamiento de la TBC meningia tuberculosa, tratamiento anti-TB y corticoides. Y si es viral, dependiendo del virus, ¿no? Y esto es lo que les decía, el test de ADA, ¿no? Que se incrementa en el caso de TBC meningia. El tratamiento es un poco más complejo, ¿no es cierto? Estos son los fármacos que penetran más la parte. Hay que saber bien quién penetra la parte de la barrera hematoencefálica, ¿no? Porque no todos penetran, ¿no? Por ejemplo, la isoniazida es un 100%, hidracinamida, epilinamida, rifampicina ya baja. Entonces, y el esquema de tratamiento son 12 meses. ¿Sí? Y siempre con el uso de corticoides en la TBC meningia. La osteoarticular, el compromiso es siempre monoarticular, generalmente en la rodilla, y se confunde con la artritis séptica, que generalmente es bacteriana y también es por Staphylococcus aureus. Pero de igual manera acá tú extraes el líquido y lo estudias, al igual que el líquido pleural y el meningio, ¿no? Y siempre se va a encontrar predominio de mononucleares y el test de ADA positivo, ¿no? Entonces, una cosa es el compromiso articular, monoarticular, y otro es el compromiso del hueso. Y el compromiso óseo se da generalmente en mayor medida en la columna. ¿Y qué origina en la columna? Lo que se llama el mal de Pope. Y compromete las vértebras dorsales, sobre todo las últimas dorsales y las primeras lumbares. ¿Sí? Mal de Pope. Rigidez de nuca, evitar caminar, tienen ahí el compromiso, el mal de Pope. Incluso puede comprometer la médula y originar paraplegia. Entonces hay una triada clásica, ¿no? Dolor, irritación funcional y contractura.
Tratamiento 12 meses. La miliar es la que compromete varios órganos y hay una diseminación hematógena y generalmente son en niños, ancianos e inmunocomprometidos. ¿Sí? El examen físico puede estar negativo, el laboratorio puede ser inespecífico y el PPD puede ser positivo en la mitad de los casos. Este es el diagnóstico. Miren, esta es la TBC miliar. Si el paciente tiene tos, fiebre, malestar general, generalmente se ve como puntitos, todo, ¿no? Como micronódulos. Cualquiera lo puede confundir con una TBC, con un patrón intersticial. Pero si tú ves, este paciente generalmente es joven, ¿no? No fumador, baja de peso y de repente tiene VIH. Entonces, así tú lo ves, el primer diagnóstico debe ser miliar. El diagnóstico diferencial es neumocistis yerovesi. ¿Sí? No se me duerman porque después de esta clase ya no la voy a dar. Puede haber preguntas de lo que yo estoy hablando. Tratamiento 12 meses, indicaciones con corticoterapia. La TBC genitourinaria, que compromete el riñón básicamente, y la vía urinaria, hay una triada clásica. Es la triada de Columbino: piuria, bacteriuria negativa y cultivo negativo. Es decir, el paciente tiene toda la sintomatología de una infección urinaria: disuria, polatiuria, malestar general. Le haces un examen de orina simple y hay pus, pero lo cultivas y sale negativo para gérmenes comunes, pero le pides BK en orina y sale positivo. ¿Sí? ¿Entienden? La actividad económica. Ya lo leí el resto, muchachos, ¿verdad? Creo que se están durmiendo. El examen el 26. Sí, el 19. Entonces yo te confirmo que envío la Vean, muchachos, ustedes son deber, ¿no? Entonces, lo que después pasan con el doctor, le envían mis saludos. Así que el doctor Robinson también tiene la misma línea que yo. Estudien, muchachos. Si no, ya no, no me va. El doctor Robinson tiene la misma línea que él, la misma forma de enseñar, de sus exámenes. Ajá.